Buenos días, Salomón. Buenos días a la ciudadanía de Pastaza que nos ven y nos escuchan en este programa de esta importante radioemisora. Sí, con relación a la sanción impuesta por el Consejo de la Judicatura a estos dos jueces provinciales, la doctora Tania Mazón y el doctor Carlos Medina, esto ya se veía venir, pero prácticamente lo que se pretendía era que esto quede en la impunidad y que prescriba la potestad sancionadora del Consejo de Judicatura. Pero no le salió la prescripción, pese a las amistades, pese a acudir a las amistades para que esto, como siempre, y es el camino que escogen para que quede en la impunidad, sus actos, no salió. Sin embargo, la sanción impuesta por el Consejo de la Judicatura no es la que correspondía. Es claro el artículo 109, numeral 7, que es una causal de destitución, el error inexcusable declarado por una instancia superior. Si bien es cierto que la Corte Constitucional establece que si un juez incurre en error inexcusable, el Consejo de la Judicatura está en la capacidad de modular la sanción y no puede imponerse la destitución, pero sí una suspensión de funciones, como lo hizo en este caso el Consejo de la Judicatura. Pero hay que remitirse al principio de proporcionalidad y al principio de razonabilidad. En este caso no cabía el principio de proporcionalidad. ¿Por qué? Por las agravantes que tiene la doctora Mazón. Y los documentos lo dicen. Mire, en un procedimiento sancionatorio establecido por el director general del Consejo de la Judicatura, le impone 30 días por haber vulnerado el derecho a la motivación. Esto es el expediente disciplinario MOD 0548 CNCD 2018 en el proceso 1801-2018-002-2024. Para imponer esta sanción de 30 días de suspensión de funciones, el director general del Consejo de la Judicatura tiene como referencia una reincidencia de esta señora jueza, de error inexcusable. Dice, de la certificación de 7 de marzo del 2019 por la abogada Moncayo Villavicencio, secretaria de la Subdirección Nacional del Control Disciplinario, registra la siguiente sanción: suspensión del cargo sin goce de remuneración por juicio por un plazo de 20 días por haber incurrido en error inexcusable en la acción de protección 16.302-2013-0428. Es decir, ya tiene otro error inexcusable. Tiene este error inexcusable, tiene esta suspensión de funciones, aparte de otros errores inexcusables que los tiene una sentencia expedida el 24 de septiembre de 2013, otro error inexcusable en la causa número 16.281-2018 y una serie de nulidades declaradas por la Sala de la Corte Nacional e incluso por la Corte Constitucional. Entonces no cabía ninguna modulación, lo que correspondía era la destitución de la señora Mazón y del señor Carlos Medina. Ahora, eso no es apelable, como por ejemplo decir, no, o sea, ya es sentencia, se dijo, no, ya ahí queda la cosa. En este caso no es apelable porque no hay una instancia para acudir vía administrativa a través del recurso de apelación. ¿Por qué vía habría? Porque eso no es hacer justicia, por ejemplo, de acuerdo a su razonamiento. Bueno, en este caso, como son favorecidos, han sido favorecidos, que incluso el mismo día que se emitió esta resolución fueron a festejar, no les conviene, demandar que en este caso, cuando un acto administrativo es contrario a derecho y me perjudica, se puede acudir al contencioso administrativo a través de un recurso de plena jurisdicción o subjetivo. Pero en este caso, mejor el Consejo de la Judicatura les ha hecho un favor al ponerles 30 días cuando correspondía
la destitución. El doctor Carlos Medina estuvo aquí en Mina Radio y él manifestó que esto es poco más o menos, estos eventos que se vienen dando es poco más o menos una reacción suya, doctor Wilman Jaramillo, porque él le mandó a correr, textual, él le mandó a correr, dice, que estuvo prófugo, usted. Bueno, este señor, en primer lugar, solamente sus expresiones dan lugar de qué clase de persona es. Yo no he cometido ningún delito para estar prófugo. Lo que sí denuncié cuando dos jueces fueron encontrados en estado etílico a las 10 de la mañana, y estos dos jueces desempeñaban sus funciones en el TENA y fueron, como sanción, fueron premiados con el cambio administrativo a la Corte Provincial de Pastaza. Y es por eso como está la Administración de Justicia acá. Estos jueces infunden miedo. Miren, hay una investigación fiscal número 16.010.18.24.010.153, que es una manera de intimidar en este caso, a la que fue víctima de este proceso del cual han sido sancionados estos dos jueces, que dice que los escritos presentados en el Consejo de la Judicatura aquí Pastaza, que nunca llegaron, dentro de este caso, que nunca llegaron, la firma no corresponde, y lo dijo así, a esta pobre señora, anunciando en forma despectiva, e incluso la acusó de testaferrismo, le imputó un delito. ¿Qué es lo que está haciendo este juez? ¿Qué le va a seguir contra juicio? Mire solamente las expresiones y el proceder de este juez, que no tiene la calidad para desempeñar dicha magistratura. Entonces le están intimidando y hay un juicio penal. Y lógicamente, como ellos tienen la justicia en las manos, entonces, de esa manera es el comportamiento, y no es un comportamiento lógicamente debidamente fundado, con argumentos jurídicos de por qué ellos consideran de que no han cometido error inexcusable. E incluso la misma resolución, la Corte Nacional desecha los argumentos de estos jueces cuando les dio la oportunidad de que justifiquen ese error inexcusable. Y déjeme leer la parte pertinente. Como se advierte, dice la Corte Nacional, en el informe de descargo, los jueces Carlos Medina y Tania Mazón manifiestan que analizaron la consulta enviada sin que sea procedente bajo esas circunstancias, pero nuestro criterio jurisdiccional fue que pese a que no existía acusación ni era procedente dicha actuación, es decir, que aceptan que la elevación de la consulta al fiscal superior no era procedente. Es decir, ese error, porque en los que incurren ellos están reconociendo. Y otra cuestión también, refiriéndonos a la intervención del doctor Carlos Medina, ¿no? Y pues usted realmente fue sancionado y suspendido, le echaron del puesto, sí, ¿no es cierto? Pero usted luego siguió un proceso judicial y el Estado le resarció a usted, ¿verdad? Así es. Ya. Entonces digo yo, ¿quién paga eso? ¿Quién paga el tiempo que usted no pudo ejercer su condición de juez? El Estado el que pierde al haber sido que sus instancias tuvieron un error. La repetición que se llama. Así es. Bueno, yo siempre, desde el primer día en que ingresé a la justicia ordinaria, y vale hacer un antecedente. En el 2012 yo era militar en servicio activo y de acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial y la nueva Constitución del 2008 suprimieron las judicaturas militares, las cortes militares y policiales, y una transitoria del Código Orgánico de la Función Judicial decía que los jueces militares que quisieran pasar a la justicia ordinaria pueden someterse al concurso de merecimientos y oposición, y si ganan podían desempeñar la función de juez.
yo ostentaba a la fecha la jerarquía de coronel, tenía 3 años en dicha jerarquía y me quedaban 4 años más. Pero yo decidí participar en ese concurso de merecimientos y oposición, y quiero decir algo, en ese concurso fui la única persona, el único concursante que gané para juez del Tribunal de Garantías Penales. De todos los que concursaron para diferentes judicaturas, nadie ganó. En ese caso, en esa fecha, el señor Glass, amigo de la señora doctora Tania Mazón, le dio el puesto de jueza provincial, que también... En tiempo de Gustavo Yarc. En tiempo de Gustavo Yarc, Así es. que también concursó. Pero es necesario señalar, y es conocido, bueno, Pastaza es una ciudad pequeña y todos nos conocemos, y más aún a la doctora Tania Mazón, que nunca en su vida ni siquiera puso un escrito a una comisaría, a una tenencia política, y no cumplía con los presupuestos que establece el Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 37, que determina el perfil de un servidor judicial. Y para ser juez o jueza provincial debe cumplir ciertos requisitos, como haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogado o la docencia universitaria. A la fecha, la señora doctora Mazón nunca ejerció la profesión de abogado, de abogada, y pese a ello el señor Jack la puso como jueza provincial, y ahora estamos viendo las consecuencias en sus funciones, que tiene una serie de errores inexcusables y una serie de nulidades, y no lo digo yo, lo dicen los documentos que aquí los tengo, señor periodista. ¿Cómo hacer, la pregunta central, cómo hacer que sean los personajes los que cometen estos errores? Porque también la suspensión de usted fue un error, ¿no es cierto? Sí, me olvidaba decir que entonces, con relación a esto, era para indicar que gané, previo al concurso, fui designado juez del Tribunal de Garantías Penales aquí en Pastaza. A poco tiempo, en ese entonces había presidente del tribunal, fui presidente del tribunal y comencé a observar una serie de irregularidades y de corrupciones desde la Corte Provincial y otros jueces de primer nivel. Entonces para mí me sorprendía, porque yo acababa de pasar de la vida militar, donde todo es honestidad, disciplina, corrección, digamos, vengo a un centro donde en cambio todo era corrupción. Y yo comencé a denunciar, como se dice en el ámbito militar, a dar parte, porque ahí, si se conoce de algo indebido, se da parte. Acá comencé a denunciar, pero acá ha sido diferente. Quien denuncia ha sido el que sufre las retaliaciones. Sufre retaliaciones. Entonces, yo hice una denuncia por escrito y salí a Quito y dejé al subsecretario jurídico de la Presidencia de la República esta serie de corrupción que existía en la Corte Provincial de Pastaza. Un día lunes, me regresé ese mismo día, en la tarde lo destituyeron al delegado provincial del Consejo de la Judicatura, y al siguiente día me destituye a mí. Entonces, es clarísimo la retaliación y por qué fui yo destituido. Y le emplazo a la doctora Mazón, a este doctor Medina, que demuestren con documentos, como yo estoy demostrando, si hay una declaración de error inexcusable de la Corte Nacional o de la Corte Provincial. Quien declaró de error inexcusable fue el denunciado, a quien le destituyeron. Entonces, así se maneja la justicia. Es la metástasis que existe en la administración de justicia aquí en Pastaza y a nivel nacional. Y claro, lógicamente, no podemos generalizar también que sí existen aquí en Pastaza, existen jueces y juezas. Por supuesto. No eso es lo que salva al resto, ¿no? Con que como Sodoma y Gomorra, pues, ¿se acuerda usted? Con que si hay Dios no le quemo, ¿no? Dice la Biblia, ¿no? No le quemo, pero
Sí, lamentablemente que aquí es la excepción, cuando debe ser la generalidad de jueces honestos. Aquí, en cambio, no solamente aquí, sino a nivel de administración de justicia es la excepción. ¿Tan podrida está la administración de justicia, Wilman? Vean, quienes hemos pertenecido a la administración de justicia conocemos por dentro y por fuera cómo se maneja la administración de justicia, cómo se manejan estos jueces, y es evidente. Estamos viendo todos los días cómo jueces, fiscales y servidores judiciales incurren en actos de corrupción. Yo no lo estoy diciendo, lo dicen, veamos nomás los chats de Norero, que tiene, y no solamente eso, no solamente jueces, fiscales, también abogados. Aquí tenemos, aquí tenemos un bufete de abogados de bufete de este que está prófugo, este Romero. ¿Cómo se manejan las cosas? Y uno de ellos fue abogado de los procesados en el caso de la señora Piedad. Ajá. Entonces, mire cómo todo está concatenado. Ahí sí operó también la prescripción en el caso de doña Piedad, ¿no es cierto? O sea, prescribió su caso y, bueno, al final, por ministerio de la ley, la señora fue estafada. Bueno, la prescripción es la potestad. El Estado tiene la potestad punitiva para imponer la sanción en ámbitos penales, en ámbitos administrativos. Y esa potestad puede ser perdida por el transcurso del tiempo. En este caso, decurrió el tiempo que establece la ley y prescribió, según lo que consta de autos. Pero aquí lo más grave es que la sentencia que dicta la Corte Nacional, que nulita, es para que se subsane el derecho a la defensa que se le vulneró a la víctima. Es decir, no se le calificó la acusación particular a la señora Piedad, no se le calificó la acusación particular en donde ella podía haber interpuesto un recurso de apelación al dictamen abstentivo del fiscal, pero no se subsanó. Siguieron con el mismo error y al final la jueza dicta auto de sobrecimiento. Pero ¿quién es la jueza que dicta auto de sobrecimiento? Es la esposa del sumariado, Carlos Medina. Entonces, imagínense, ciudadanos de Pastaza. Ahora, si la jueza dictó auto de sobrecimiento, conociendo de que no correspondía auto de sobrecimiento, se podría dar la presunción de un delito de prevaricato. Pero si la jueza, por ignorancia, el sobrecimiento cuando correspondía el auto de prescripción, ha incurrido en error inexcusable. Y esa denuncia es la que se va a poner en el Consejo de la Judicatura. En primer lugar, no subsanó los errores por los que se declaró la nulidad. En segundo lugar, en vez de dictar lo que correspondía a auto de prescripción, dicta auto de sobrecimiento. ¿Y cuál es la diferencia? Si dictó auto de sobrecimiento, no hay apelación. No hay cómo hacer absolutamente nada. Y ahí quedó, y ahí murió, como dijo la señora Piedad Kaiser. Así es. Ahí murió. Pero si hubiese dictado auto de prescripción, la señora Kaiser podría apelar. Ajá. Entonces, ahí quedó. O sea que también es una trampa, ¿no? Ya la ciudadanía puede analizar cómo se maneja la justicia, cómo se maneja. Esta es la metástasis, que un término adecuado que dio la señora fiscal, que está haciendo un buen trabajo en contra de estos corruptos. Hemos de seguir conversando, Wilman, sobre estos temas que son de interés público, definitivamente, son de mucho interés público, para desentrañar las cuestiones que se cuecen en el interior de este aparato de justicia aquí en la provincia de Pastaza, ¿no? Y pues a nivel nacional igualmente. Por ahora le agradecemos, y si algo más tiene que añadir, por favor, adelante. Sí, yo quiero hacer un llamado a los señores profesionales del derecho. Gandhi decía, más me duele la indiferencia de los buenos que la maldad de los malos.
Aquí hay una absoluta indiferencia, digamos indiferencia de los profesionales del derecho que bien saben y bien conocen de la corrupción que se teje en la Administración de Justicia de Pastaza. E incluso acuden y han acudido abogados a mi oficina a conversar estos actos de corrupción, a pedirme que denuncie. Yo he dicho, ¿y ustedes por qué no denuncian? Y lógicamente que tienen miedo. ¿Por qué? Porque los jueces que van a conocer casos los casos de los abogados después actuarán como actuaban conmigo. No me daban trámite, sentenciaban en contra, y así por decirlo. A pesar de que esta enemistad manifiesta que había con los jueces provinciales y algunos jueces de primer nivel, los juicios eran positivos, los que yo defendía. Pero con justa razón los abogados no denuncian esta serie de corrupción, esta corrupción que existe en la Administración de Justicia de Pastaza. Gracias. Gracias.